Cada cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso la... Solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino Pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan. Seguimos en el programa con mi amigo Jesús y ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Algo que estamos compartiendo es prolongando el sueño de Dios en la tierra. Y la palabra de Dios nos proyecta a ordenarnos. Algo que nos menciona en 2 Corintios 9, versículo 10, dice: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. La palabra de Dios nos menciona sementera y esta palabra significa preparar el camino, preparar ese terreno, una actividad de siembra. Saber que algo que Dios ha puesto en nuestra vida es una semilla de Dios. Nos menciona en Jeremías 1 y declara, Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Hay algo que Dios ha determinado sobre tu vida, sobre mi vida, y es el que podamos también transmitir una palabra de verdad. Lo que Dios hace en un primer punto en nuestra vida es preparar ese terreno, preparar esa tierra, en donde esa palabra de Dios, cuando cae en esa tierra y toma el punto de contacto, será totalmente dinamita. Podrá también dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra nos transporta a un tiempo de victoria y de gloria. Poder tener la visión correcta en nuestra vida es también poder ser aquel que puede prolongar el sueño de Dios en la tierra. La palabra también, algo que compartíamos en la antigüedad y que podemos también saber tal vez a través de la historia, una de las formas en donde se compartía una palabra o se compartía un mensaje, porque antiguamente no existía una Biblia, antiguamente se tenía papiros, pero antes de los papiros, antes de la imprenta, existía el tema de ser un portador a través de una palabra. Una familia, a través de lo que conocía, todo ese conocimiento transportaba también a través de su generación ese mensaje. Y así la palabra pasaba a través de un medio verbal de generación en generación. Hoy en día hay una palabra que nos compete a todos y es el poder conocer cada día a ese Dios soberano. A través del conocimiento, a través de pasar un tiempo con nuestro Dios, nosotros también nos determinamos a crecer en la gracia, en esa estatura, en esa medida en donde Dios va proyectando nuestra vida a una excelencia. Y lo que Dios va a querer es que nosotros también podamos avanzar en excelencia, en ese llamado de gloria que nos compete a todos. Hay un sentido de urgencia a través del tiempo, a través de nuestra vida, a través de ese llamado que Dios hace
Y lo que también significa ese sentido de urgencia es que nosotros también nos sintamos competentes ante ese llamado. Dios nos declara: tú eres mi hijo y yo he puesto una semilla en tu vida. Yo he preparado ese terreno a través de determinados sucesos, a través de los estadios que nos encontremos. Dios empieza a moldear nuestro carácter y ese terreno empieza también a tomar un entendimiento en nuestra vida del por qué suceden las cosas. Y hay algo que nos marca Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué en nuestra vida. Saber que la palabra va a permitir aquello que está dentro de nuestro corazón, depositado en nuestra vida, aquellos nutrientes de gloria, va a proyectar siempre a que tengamos una visión diferente de las cosas. En Hebreos 12:2 nos menciona: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros nos proyectamos a través de una palabra de Dios, creemos que la fe nos dimensiona a tener una visión más amplia de las cosas seculares, porque nosotros podemos tener nuestras limitaciones y muchas veces decimos: somos realistas. Sí, es necesario, sí, podemos ser realistas, pero más de la realidad hay alguien que nos ayuda a superar toda esa realidad que muchas veces para nosotros parece imposible. Muchas veces una enfermedad, tal vez un trabajo, tal vez un estudio o determinadas cosas que estancan a nuestra vida y no permiten que nosotros podamos ser y continuar ser esos portadores de un mensaje de verdad. La palabra de ser portadores y también de prolongar el sueño de Dios en la tierra significa que no dejemos dormir a la palabra de Dios, a esa semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ser portadores nos compete a todos, porque así como el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe: esfuérzate en la gracia, aviva el don que Dios ha depositado en ti. Hay un precio de sangre, hay un precio que Dios pagó a través, Él pagó un precio, pero ese precio fue tan grande que ese amor invaluable, porque Él hizo también el sacrificio de enviar a su Hijo Jesús a la tierra para que pueda morir en una cruz y para que hoy en día nosotros tengamos una posición de justicia. Entonces, muchas veces nosotros no valoramos ese precio y no tenemos el sentido de urgencia de comprometernos a llevar una palabra de Dios, a saber que hay un mensaje que Dios quiere decirnos día a día. Hay un diálogo que cada día se tiene que aperturar, que así como el cielo también sea en la tierra, significa que Dios busca el punto de encuentro de un hijo a un padre. Es necesario que haya una comunicación y Dios busca ese punto de encuentro en donde nosotros también nos disponemos a creer en todo momento que es nuestro Dios. Ese camino que Dios, a través de enviar a su Hijo, a través de ese punto de conexión que se habilitó, sin embargo, se habilitó por un amor, pero sin embargo nosotros muchas veces no lo valoramos. El sentido de urgencia despierta en nuestro ADN, despierta en nuestros sentidos, por el motivo de seguir avanzando, de saber que ese precio demanda en nosotros también un compromiso, el compromiso de no estancarnos, de no limitarnos, porque si Jesús pudo vencer todas aquellas oposiciones, si Jesús pudo avanzar ante los diferentes pronósticos que Él tenía, rechazado, donde Él fue golpeado, muchas veces murmuraron, se levantaron en su contra, pero no obstante, Él siguió avanzando. Entonces la palabra de Dios nos compete y nos hace parte de ese mismo redil y permite que también nosotros tengamos el sentido de urgencia, de ponernos a la brecha y de comprometernos en llevar y ser portadores de una palabra de Dios, de que esa palabra y de que ese fruto que Dios ha depositado en nuestra vida a través de dones y de talentos podrá ser un testimonio vivo,
y poder avivar ese fruto que Dios ha depositado en nosotros a través de conectarnos con Él en la oración, a través de una comunión. Saber que hay un pan día a día que yo debo alimentarme, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Dios anhela que nosotros pasemos tiempos con Él, anhela que lo podamos conocer, que podamos confiar en Él, en aquel que nos ama, aquel que cada día nos dice: yo estoy contigo, no temas. Esos 365 días del año, Dios te dice: yo estoy contigo, estoy para ayudarte a seguir avanzando en el propósito en el cual yo te he llamado. Entonces vemos que hay un sentido de pertenencia. En algo que compartíamos es el pasaje de Ruth 3, el capítulo 3 en adelante, en donde el 3:5 es característico y nos dice: y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Hay algo que declara la vida de Noemí y de Ruth, y vemos que ambas habían perdido. Noemí había perdido a su hijo y Ruth había perdido a su esposo. Y en esa pérdida vemos que se levantan, avanzan a un siguiente nivel, a creer que lo que Dios estaba haciendo en sus vidas tenía un sentido. Y estas mujeres virtuosas se levantaron. Vemos la vida de Ruth, una mujer moabita, una mujer que de alguna manera tenía una vida totalmente pagana, pero cree en aquel Dios que le presenta Noemí y se determina a avanzar no a su perspectiva, no a su realidad, sino a creer y a estar sujeta bajo una cobertura. En este caso, bajo una madre espiritual que vendría siendo Noemí. Y vemos cómo esta mujer le responde y le dice: haré todo lo que tú me mandes. El sentido de obediencia en nuestra vida, algo que da proyección a la prolongación del plan de Dios en la tierra, es que nosotros podamos ser obedientes a la primera. Ser obedientes a ese llamado, que cuando Dios nos llama podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Yo haré las cosas, ponerte en primer lugar, que así como el apóstol Pablo nos enseña a ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, algo que él enseñaba a su hijo en la fe, a Timoteo. Él también, y podemos verlo, ¿no? Él también decía: imitarme a mí. Se ponía como primer ejemplo, saber que la palabra de Dios, en donde va a recaer todo el peso de la palabra de Dios, primeramente va a ser en nuestras vidas, porque nosotros debemos nutrirnos, nosotros mismos debemos ser contagiados de esa gracia, de ese amor en nuestra vida, nutridos con el pan que no va a adulterar nuestra vida, sino con el pan que vamos a crecer en salvación. Y a través de ese maná diariamente, a través del diálogo continuo y de esa intimidad, nosotros también vamos a poder decir, así como lo dijo Ruth: haré todo lo que tú me mandes, porque ella comprendió el sentido de obediencia. Ella empezó recogiendo espigas, ella empezó entendiendo que había una necesidad de servir, entendió que había algo mayor de su vida, que no era solamente mirar la realidad que le tocaba vivir, sino que ella creía que había algo mayor que debía manifestarse. Y ella obedeció todos los parámetros que su madre de fe le enseñó y la incentivó. Y gracias a esa dirección, vivir bajo una cobertura y seguir el orden protocolar, saber que Dios tiene todo bajo control en nuestra vida, cuando nosotros nos determinamos a creer, va a conducir a que nuestra vida sea en orden, sea en ese orden cronológico, y que se pueda manifestar y evidenciar que el fruto de Dios, la palabra que Dios ha depositado en tu vida, se va a manifestar, porque hay una sincronización del cielo a la tierra, porque nosotros hacemos también y creamos una atmósfera diferente a través del sentido de obediencia y el sentido de urgencia que demanda la sangre del Cordero. Saber que esa sangre que fue vertida en la cruz nos compete a todos como hijos de Dios Altísimo, en poder también obedecer la palabra de Dios.
poder entender que hay una palabra y un legado de Dios que fue compartido de generación en generación y que era necesario poder llevar fruto. Antiguamente se practicaba la ley del levirato. Esta mujer había quedado viuda, sin hijos, y debía casarse con uno de los parientes, el hermano del fallecido. En este caso se determina en Deuteronomio 25:5 esta ley, y vemos que esta mujer no tenía descendencia, y la necesidad de ser portadora y de prolongar el sueño de Dios es a través de una descendencia. Algo que se puede hacer evidente en nuestra vida era el sentido de ese pacto, ¿no? Dios quería siempre que la palabra se pueda dar a conocer a través de una descendencia. Y esto lo vemos en las generaciones, aun cuando leemos el Antiguo Pacto, cuando vemos en determinadas partes de la Biblia, podemos ver que hubieron muchas mujeres que fueron estériles y que pudieron recibir un milagro. Vemos la vida de Abraham, cuando Dios le concede tener un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Aún a esos 100 años de edad, él pudo ver el hijo de la promesa. Él pudo esperar esos 13 años pacientemente, cuando todo el pronóstico le decía que no, y él pudo tener a los 100 años un hijo de la promesa, Isaac, que vino a dar continuidad y prolongación del sueño de Dios. Después podemos ver a Ana, una mujer que era, por medio de las circunstancias, no podía dar a luz. Y vemos que hay algo que la invadía. Penina podía dar a luz y ella de alguna manera se ponía triste en no poder tener un heredero. Y vemos que Dios contesta la oración. ¿Pero por qué? ¿Por qué determinadas personas pudieron realizar y continuar y llevar esa semilla a una generación siguiente? ¿Por qué estas personas pudieron creer? Y se encuentran en la galería del libro de la fe de Hebreos, en donde estas mujeres se determinaron a creer, tuvieron algo depositado dentro de su espíritu, una semilla de Dios, donde permitió poder ver un horizonte, no las cosas que lo aquejaban, porque Abraham pudo decir, yo a mis 100 años, no, él ya no entendía, él sabía que Dios todavía no le había dado prole, pero él no dudó, él siguió avanzando y él siguió creyendo. Nunca dejó de gestionar lo que Dios le había dicho. Y antiguamente no había una Biblia, antiguamente solamente él tenía una palabra de parte de Dios y era lo que él hacía por medio de una revelación. Entonces entendemos que estas personas característicamente pudieron creer, simplemente pudieron enfocarse a entender que había de parte de Dios una semilla dentro de su espíritu y que ellos debían multiplicar la semilla a través de creer la palabra que Dios había depositado en su espíritu. Entonces la palabra de Dios nos proyecta a guardar esa palabra de verdad, no solamente en nuestro corazón, sino que también debemos multiplicarlo. El sentido de urgencia del reino es que nosotros no nos guardemos la palabra simplemente, sino que también podamos manifestarlo, podamos multiplicarlo a través de esa excelencia que Dios pone en cada uno de nosotros y activa dones y talentos. Por eso el poder avivar el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros nos concierne a nosotros mismos como hijos de Dios, el mantener sincronizada nuestra vida con el reino, con el Dios todopoderoso. Este es un tiempo en donde creemos que Dios nos está despertando y vemos que esta mujer pudo obedecer fielmente a todo lo que su madre de fe le había indicado. Y a través de ese orden, esta mujer pudo también tener una descendencia, en donde después vemos a nuestro Salvador, Jesucristo. De esa genealogía podemos ver a esa palabra de Dios que se manifiesta a través de su descendencia, Jesucristo. Entonces Dios tiene propósitos con nosotros, y la idea es poder manifestar siempre, aún en tiempo y aún en fuera de tiempo, saber que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho para tu vida, Dios lo va a cumplir.
sé fiel, persevera en ella, y es Dios el que cumple y se encarga de que todo aquello que es perfecto y eterno se manifieste en el tiempo correcto. 428-2075 son las líneas telefónicas en este programa con mi amigo Jesús. Ya estamos por terminar este programa, nos vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos en el último bloque.